Muchas buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar organizado por Antesis BBVA y ISDIN en torno del tema de la construcción de los marcos de financiación sostenible. Tendremos una hora que haremos un poco en formato de mesa redonda para que sea un poco más orgánico y interesante para los participantes. Y lo que vamos a hablar de momento es que perdona, es que tengo aquí un problema. Carla, ¿tú puedes quitar? Es que estoy en feedback. Me oigo en tu ordenador. Perdona. Voy a intentar conectarme de nuevo, perdóname. Vale. Entonces yo hago la introducción en cuanto Carla intenta solventar esa cuestión técnica. Vale, entonces los ponentes de hoy tenemos Carla Morcillo, que es la responsable de Desarrollo Global de Negocio Sostenible, segmento Empresas dentro de BBVA. Tenemos también a Ferran Miquel, que es el director de Sostenibilidad de ISDIN. Y bueno, antes de empezar, muchas gracias a ambos por vuestra presencia. Vuestra presencia es muy importante para que podamos comunicar a los participantes los intereses y los retos que tienen la construcción de los marcos de financiación sostenible. Y yo soy Jorge Gómez y soy responsable de servicios de finanzas sostenibles en Antesis España. Vale, entonces os presento un resumido de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, claro, vamos a hablar de qué es al final un marco de financiación sostenible, qué tipo de empresas deben hacerlos, cuáles son los marcos y o principios que establecen las líneas de guía para estos instrumentos y qué tipos hay, qué retos existen en el desarrollo de un marco de financiación y qué impactos tiene una empresa. Finalmente, os daremos recomendaciones principales para que otras empresas puedan desarrollar y construir su propio marco de financiación. Y al final tendremos como que 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Durante ese tiempo voy a leer las preguntas que escribáis ahí en el chat. Entonces, cuando nos aproximemos del final, podéis comenzar a escribir vuestras dudas y yo después las comentaré y entre los tres ponentes intentaremos contestar a las preguntas que sea posible dentro del tiempo del webinar, claro. Entonces, avanzando para el primer tema, Carla, yo creo que aquí empezaría por ti. ¿Qué es al final un marco de financiación sostenible o, como se dice en inglés, un Sustainable Finance Framework? Pues muchas gracias y bueno, también una bienvenida a todos y muchísimas gracias por uniros hoy a ti. Como decías, Jorge, hoy hablaremos de los marcos. Para nosotros, desde BBVA, al final, un marco de financiación sostenible no deja de ser la constatación, ¿no?, de cómo una empresa alinea su estrategia corporativa, su estrategia que embebe, ¿no?, la sostenibilidad con su estrategia financiera, ¿no? Se trata de aunar, ¿no?, esas dos estrategias porque al final es la manera de demostrar que es el plan, ¿no?, el plan estratégico, el plan de sostenibilidad es serio cuando alojamos los recursos necesarios. Y bueno, esto se materializa al final en un documento, es un documento que pertenece a la empresa y que puede hacer valer sobre todo frente al mercado, en el sentido sobre todo de pues, su pool bancario y los inversores, obviamente frente también a sus stakeholders en general, ¿no? Y ahí pues se refleja, como digo, esa estrategia de sostenibilidad, esos objetivos, pero también de qué manera los flujos financieros, que luego veremos qué tipo de flujos financieros puede haber, de qué manera esos flujos financieros están alineados con esa estrategia de sostenibilidad y van
como dicen los ingleses, asignados a esos destinos, bien destinos finalistas o bien a esos objetivos más holísticos, a esos indicadores de sostenibilidad de los que se dotan las empresas. Con lo cual, es este marco y como veremos a lo largo del día de hoy, pues este tipo de marcos siguen una serie de reglas y veremos un poco en qué consiste. Como decías, lo llamamos en inglés Sustainable Finance Framework. Es verdad que a veces se ha podido escuchar conceptos como que es un framework de deuda, ¿no? Un marco de deuda. Y hoy en día, bueno, digamos que también lo trataremos. El ámbito de aplicación tiende a ser bastante holístico. Podemos hablar de financiación al uso, lo veremos luego más de largo plazo, pero también hay otros instrumentos que están incluidos. Por tanto, bueno, veremos diferencias quizás entre Debt Framework o Sustainable Finance Framework, pero en definitiva hablamos de lo mismo, de cómo las empresas tienen estrategias de sostenibilidad y cómo alinean esos flujos financieros a sus estrategias de sostenibilidad. Perfecto, Carla. Es un muy buen resumen. Ferran, creo que ahora te pasaría la palabra y te preguntaría un poco de vuestra experiencia en ISDIN, pues habéis hecho un marco de financiación sostenible el año pasado y mi pregunta sería, ¿en qué momento os habéis planteado hacerlo y por qué? Sí, bueno, igual que Carlos, agradeceros mucho la oportunidad de hablar aquí y gracias a todo el mundo que está conectado. Em, Nosotros nos planteamos hacer el marco de financiación principalmente por, no sé, yo diría que son dos razones, ¿no? La primera es para fortalecer aún más, digamos, la gobernanza de alguna forma de la compañía, ¿no? O sea, lo que pretendíamos era alinear aún más o incluso poner en valor el alineamiento que teníamos entre digamos, nuestra área de finanzas, la parte más de negocio, con nuestro rendimiento, digamos, en el ámbito no financiero, digamos, ¿no? Medioambiental y el social. Como sabíamos que teníamos un alineamiento bastante potente y además lo teníamos planteado así en la estrategia, ya digo, buscábamos ponerlo en valor, pero a su vez también fortalecerlo aún más, ¿no? O sea, porque ahora ya era así, ¿no? Pero ahora formalmente la persecución de los objetivos medioambientales y sociales ya no es cuestión únicamente del equipo de sostenibilidad, de mi equipo, sino, insisto, ya lo era antes, pero ahora aún más y ahora formalmente también lo es como mínimo, del área financiera de la compañía, ¿no? Pero que en definitiva, como las finanzas al final impactan en toda la compañía, pues lo es de todo el mundo, ¿no? Ese era el primer objetivo. Y luego el segundo también era facilitar, especialmente a un área que a veces las finanzas parecen como que incluso en el reporting están como separadas, ¿no? Como si fueran dos mundos distintos, ¿no? Las finanzas de las no finanzas, que de hecho se llama así, ¿no? El no financiero, ¿no? Pues poner en valor y reforzar aún más que no es así, que tengan muy claro, que todo el mundo vea de forma muy tangible cuál es su contribución, ¿no? Y cómo influye el hecho de que seamos una compañía responsable, cómo puede influir en nuestro rendimiento financiero, ¿no? Entonces, de esta forma, insisto, lo poníamos aún más en valor y lo concretábamos muchísimo, más de lo que ya de por sí lo estaba, ¿no? Vale, No sé, pero es perfecto. un poco por este motivo, Sí, ¿eh? sí, Mm, sí. Al final ha sido un momento llave, un momento marco de involucrar otros equipos dentro ujú, de ISDIN, pero aquí sobre todo el financiero, ¿no? ujú, ujú. Sí. Vale. Carla, ahora te preguntaría a ti, ¿por qué creemos que esto tiene valor para las empresas? Y al final, ¿cuál es el apetito del sistema bancario por este tipo de instrumentos financieros que los marcos de financiación sostenible plantean? Pues mira, voy a enganchar un poco desde lo que comentaba también, ¿no? Ferran, aunque yo creo que hay muchas razones que refuerzan el aventurarse, ¿no? A comprometerse, ¿no? En una estrategia tan clara, ¿no? De alineamiento. Em, Ferran comentaba la importancia del alineamiento de la gobernanza, de las diferentes estructuras que existen en una empresa, ¿no? Estamos habituados, incluso pues, en empresas que difieren en tamaño, a ver cómo, pues oye, a veces los objetivos empresariales, los objetivos de sostenibilidad pueden partir de diferentes equipos, ¿no? Y por tanto, este es un momento en el que la estrategia corporativa
se alinea muy bien a la estrategia financiera y es una oportunidad, yo diría, y lo vivimos, la verdad, que con ISDIN es una oportunidad de que surjan conversaciones que son internas, que permiten, ¿no?, concretar una visión mucho más común. Esa visión común también, como decía Ferran, hace que haya un ejercicio de responsabilidad mucho más común. Y por tanto, yo creo que desde un punto de vista de comunicación interna y hacia afuera, es mucho más sólido, ¿no? Al final terminamos bajando objetivos y estrategias que pueden quizás a veces estar en determinadas estructuras de la organización de forma más familiar a muchas estructuras. Ejemplo, pues oye, hay equipos de compras que están plenamente, y veremos, embebidos en este proceso y se hacen parte de esas estrategias de sostenibilidad. El equipo de finanzas engarza con a veces equipos de calidad, desde un punto de vista a veces también de gestión de talento, hay equipos involucrados, ¿no? Y por tanto, pues os doy algunos ejemplos, mundo también de cuando hablamos de fábricas, equipos de operaciones, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, una excusa adicional para engrasar, ¿no?, esa gobernanza. Luego, si me voy al mundo más inversor, financiero, permite, lo comentábamos antes, un alineamiento del mundo inversor y el mundo financiero, con dos objetivos. Uno, este tipo de documentos, y en la medida en que cada vez pues, las empresas también se animen a que sean más transparentes, que es una buena práctica, y estén colgados en sus web públicas, ayudan a direccionar los flujos, que es en el fondo lo que también se quiere un poco en la Unión Europea específicamente, ¿no? Pero con el Pacto Verde, un poco cómo alineamos los flujos financieros a los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, oye, pues hay una mayor transparencia, una mayor facilidad para dirigir los flujos a aquellas empresas que están más comprometidas, ¿no? Y luego, desde un punto de vista que yo creo que seguro que muchos de los que escucháis, aunque no os puedo ver, seguro que os hace algún clic, también estamos hablando de una homogeneidad que ayuda a reducir burocracia. Hoy en día, con la proliferación del mundo de las finanzas sostenibles, que pues tampoco tienen tanto tiempo, tanto recorrido y seguro que tienen muchos aspectos de mejora, pues hemos visto cómo las empresas pues, pueden tener discusiones en bilateral con diferentes entidades bancarias, con diferentes entidades del mundo inversor, que quizás no lo dotan de tanta homogeneidad. A lo mejor con una entidad hablo de unos indicadores, hablo de unos objetivos, con otra entidad hablo de otros, dependiendo del momento del tiempo puedo estar variando. Y estos momentos de reflexión estratégica y la plasmación en un documento permiten alinear esos objetivos y hacerlos valer frente a todo el pool bancario y a todo el pool inversor. Con lo cual hay una homogeneidad, una reducción de burocracia, reducción de asimetrías y hasta cierto punto también una reducción de costes de ir en el 1 a 1, operación a operación, ¿no? Y abordarlo de una manera quizás más amplia, más holística y igual para todos, ¿no? Bueno, eso es un poco las que destacaría, ¿no? Sí, Jorge, eso perdona. mismo. Dime, Disculpa, Ferran. no, si pudiera añadir al último punto que comentaba Carla, me parece, ostras, es muy interesante porque precisamente nosotros cuando empezamos a plantearnos conceptualmente, ¿no?, vincular nuestro rendimiento en ESG con la financiación de la compañía, nosotros nos lo planteábamos como muy específico. Oye, pues no lo sé, ¿no? Pues un producto financiero en concreto ¿no?, o incluso una entidad financiera en concreto. Y fue ahí donde se nos, bueno, que a través del consejo de Carla y también vuestro, exacto, de oye, es que tiene más sentido establecer el marco y luego cuando lo vemos, una vez lo hemos establecido, o sea, ya digo, nosotros no teníamos, evidentemente no sabíamos lo que era el marco de financiación, no nos lo habíamos planteado, ¿no? Claro. Habiéndolo hecho, descubres que efectivamente lo que está diciendo Carla es que se materializa, ¿no? Porque efectivamente la conversación con un banco, digamos que ya estamos todos hablando un poco el mismo idioma, ¿no? Y esta carta de presentación, que es el marco de financiación, todo el mundo la interpreta de la misma manera, ¿no? Entonces, efectivamente, pues estamos viendo cómo efectivamente eso que se nos planteó en su momento de las ventajas por las cuales había que hacer el marco de financiación, esta última que mencionaba Carla, es muy concreta, ¿no? Y es muy cierta, ¿no? Nosotros, ya digo, partíamos de hacerlo específico, al hacerlo general, ahora vemos las ventajas, ¿no? En general me refiero al hacer el marco, ¿eh? Claro, claro, porque al final, aunque hacer un marco de financiación sostenible tenga una inversión mucho mayor que empezar una sola financiación sostenible,
con la burocracia y los SPOs que son necesarios. Después, a lo largo de los años, te va a ahorrar mucho tiempo, burocracia y, claro, también costes financieros. Pero no adelantando mucho estos temas finales, que son ya un poco las ventajas de hacer los marcos de financiación sostenible. Y Carla, además, porque tú estabas comentando un poco el perfil de empresas que se pueden avanzar a este reto de hacer un marco de financiación sostenible, yo pasaría precisamente para esta próxima cuestión, que es muy importante, y te preguntaría directamente a ti, Carla, ¿qué tipo de empresas deben hacer estos marcos de financiación? Porque no se recomienda a todas las empresas que lo hagan, ¿no? Claro, y justo esto también lo enlazo con lo que veníamos conversando antes, tanto en la estrategia como parte de las ventajas. Esto no es un café para todos, esto necesita unos mínimos mimbres que hacen que tenga éxito, ¿no? Yo creo que en tiempo y forma. Es verdad que en BVA estamos acompañando a empresas que a lo mejor en este momento no están preparados, pero que con unos trabajos previos pueden estarlo. Pero como dices, no es un café para todos. El tener este tipo de documentos, y me voy al final, supone una diferencia en cuanto a qué posicionamiento estoy teniendo yo en mi sector, qué tipo de liderazgo, qué inversiones y qué alineamiento estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto quiere decir al final, pues bueno, pues que tienes que tener unos mimbres, ¿no? Te va a diferenciar, pero tienes que tener ya unos mimbres. Entonces, muy importante, y doy algunas claves que ayudan a que esto sea más sencillo, como digo, en tiempo y forma. Pues desde luego el haber trabajado previamente en una estrategia de sostenibilidad. Hacer un marco no es el momento de plantear la estrategia sostenible. Esto tiene que tener ya su recorrido estratégico como prioridad en la empresa. Segundo, que esa estrategia venga acompañada, como además también pide todo el mundo regulatorio y CSRD, venga acompañada de una serie de acciones. Y esas acciones no dejan de materializarse en indicadores que seguimos. Y cuando hablo de que seguimos, pues es importante que vengamos con un cierto histórico, una cierta observación de qué está pasando y por qué nos queremos medir. Pero también una mirada hacia adelante. Es importante entender que los marcos de financiación sostenible no son tanto un registro del pasado, sino que para mí ese es el gran valor diferencial. Esa mirada hacia adelante lo que permite transparentar y poner de reflejo, se publique o no se publique, pero para toda la empresa y sus stakeholders, es qué metas me quiero dar y cómo hago ese seguimiento de esas metas, ¿no? Y por tanto, pues empresas que hayan ya establecido objetivos 2030, objetivos 2035, 40, son empresas más preparadas para abordar este tipo de trabajos y casi, ¿no? de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco, yo creo que eso es importante. Y luego, por último, destacaría, enganchando con lo que contaba Ferran de la gobernanza, si bien la gobernanza con los marcos se fortalece, tiene que haber unos mínimos también, como digo, unos mínimos cimientos en cuanto a estructuras y gobernanzas. Al final, este proyecto lo acometen en la empresa personas. Entonces, es importante que haya un liderazgo dentro de la empresa que tenga la responsabilidad, ¿no? En el caso de ISDIN fue muy bonito el ver un coliderazgo, ¿no? Tanto desde el área financiera como del lado de que echamos de menos a Eric, no sé si nos estará escuchando, pero Eric como Ferran hicieron ahí ese tándem, ¿no? De dirección financiera y dirección de sostenibilidad. Pero a la vez ellos también tendrán que tener ahí unos interlocutores en la empresa que estén preparados para escucharles. Por tanto, como digo, esto no se hace de un día para otro. ISDIN era el candidato idóneo porque tenía los cimientos robustos para acometer este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, sí, total. Para nosotros ISDIN también estaba en ese punto de maturidad a nivel de cuestiones de ESG, que ha facilitado mucho nuestro trabajo como consultora en el acompañamiento de la construcción de este marco de financiación sostenible, porque precisamente, como tú decías, Carla, tiene estrategia de sostenibilidad, tienen métricas cuantificables que están midiendo ya hace muchos años, tienen objetivos a largo plazo,
para 2030. Y entonces todo esto, incluso también, por ejemplo, el análisis de materialidad, que nos ayuda bastante, aunque en los marcos, claro que reportamos siempre el alineamiento de la cuestión de la materialidad con estándares internacionales, sea SASB, sea MSCI, pero cuando la propia empresa ya ha hecho su análisis de materialidad, esto es muy importante porque después esto va a enfocar los temas que trabajamos en el marco. Por ejemplo, en el caso de ISDIN hemos trabajado temas que son muy materiales y que han encajado muy bien, como huella de carbono, residuos, cadena de valor. Y eso ha sido, no solo cumple con los objetivos del marco, pero cumple también con lo que os voy a hablar justo de seguida, que son los principios internacionales que establecen las líneas de guía para los instrumentos de finanzas sostenibles que incluimos en un marco. Es decir, que en un marco de financiación sostenible podemos tener todo tipo de instrumentos de finanzas sostenibles, sea de cara a la forma como encaran temas de sostenibilidad, sea ya de una parte más de conocimiento financiero, qué tipo de producto financiero o qué tipo de instrumento estamos hablando. Y para esto hay todo un conjunto de marcos y principios internacionales debajo de lo que se suele llamar autorregulación, que son, por ejemplo, los principios de ICMA, que tienen principios para la construcción de bonos verdes, de bonos vinculados a la sostenibilidad, o, por ejemplo, otras asociaciones que han hecho otros principios que se suelen utilizar bastante en financiación vinculada a la sostenibilidad, que son los principios de los préstamos vinculados a la sostenibilidad, o, por ejemplo, los principios de los préstamos verdes o los principios de los préstamos sociales. Y aquí paso muy rápidamente una cuestión que es interesante e importante para los participantes que no están aún muy confortables con temas de financiación sostenible, que es que al final, independiente de qué tipo de instrumento financiero estamos hablando, sea un préstamo, sea un bono, sea un programa de pagarés, sea circulante. Bueno, hay muchísimos instrumentos y Carla, tú si quieres después puedes hablar un poquito de esto, pero al final los instrumentos financieros vinculados a cuestiones de sostenibilidad se dividen en dos tipos. De un lado tenemos los instrumentos basados en proyectos y de otro basados en objetivos. Los basados en proyectos tenemos una inversión finalista que va directamente a temas que se identifican como siendo elegibles de un punto de vista verde, social o puede ser ambos. Y en el caso de los instrumentos basados en objetivos, no tiene que haber una inversión finalista, pero lo que tenemos es que el montante de crédito o que sea que es contratado por una empresa a una entidad financiera viene vinculada a su performance al nivel de KPIs de sostenibilidad, sean KPIs con temas verdes, con temas sociales. Dentro de los temas verdes puede ser climáticos, residuos, agua, y por eso os hablaba también del análisis de materialidad de una empresa, que es tan importante que se haga al inicio de un marco, es que después se acota un pool, un cluster de KPIs que vamos a ver que es muy importante para esa empresa y que después va a servir en el marco para que se pueda presentar a varias entidades financieras y a varias financiaciones. Carla, yo aquí te preguntaría si quieres añadir algo del punto de vista de cómo se pasa a nivel de las entidades financieras, la forma como enfocáis estos dos tipos de financiaciones sostenibles. Bueno, a mí, como digo, como no veo muy bien el público que está hoy escuchando, me gusta simplificarlo al máximo para aquellos quizás, ¿no? Directores financieros, directoras financieras o ¿no? Tesoreros, tesoreras que, bueno, que pueden sentir a veces cierto vértigo, ¿no? Al mundo de las finanzas sostenibles, ¿no? Y si me pongo en un rol más didáctico,
lo importante es que realmente el instrumento financiero no cambia. Lo relevante es que vamos a hacer un uso de esos recursos, o bien un uso específico, que es el caso de usos de fondos, que en inglés se denomina use of proceeds, específico en un uso de fondos que está considerado, o un activo, un tipo de proyecto, un activo que está considerado que sigue criterios de sostenibilidad, o bien financiación, que generalmente llamamos financiación general corporativa, que no tiene un uso específico en cuanto a un activo, un proyecto. Pero el instrumento financiero no cambia. ¿Qué pasa? Que al meterle, como bien has explicado, Jorge, determinadas reglas del juego, y que es importante las empresas, como decíamos antes, que se estén animando a este mundo de los marcos de finanzas sostenibles, hay otro aspecto que ayuda. Si ya tienen un conocimiento del modus operandi, de las reglas del juego de las finanzas sostenibles, es un plus, porque sí que tiene, pues oye, un cierto entendimiento. Hay que entender que hay una serie de reportings que hay que hacer unos seguimientos, que es importante. Entonces, como decía, es más el uso que no tanto que lo que es el instrumento financiero per se cambie, ¿no? Y ahí, pues bueno, cuando hablamos de usos de fondos, activos, proyectos, es verdad que existe un cierto mayor apetito en las entidades financieras hacia este tipo de proyectos, de activos, como digo, también promovido, ¿no?, por ese impulso desde el Pacto Europeo Verde, en el que lo que se quiere es, oye, poder redireccionar esos flujos hacia destinos que se consideran más sostenibles, que apoyen, digamos, esa economía más sostenible. Como has utilizado algún ejemplo en el ambiental, pues podemos estar hablando de energías renovables, ¿no?, por ejemplo, en la parte de medidas de eficiencia energética podría ser otro ejemplo, ¿no? En el mundo de objetivos depende mucho al final, de los sectores y de los tamaños, pero ¿qué ocurre? Que en general, cuando abordamos la generalidad de los sectores y abordamos la generalidad de los tamaños, no los grandes tamaños, cada vez se hace más difícil aislar esos activos específicos o esos proyectos específicos que tienen un uso de fondos considerado sostenible, ¿no? Entonces, como esto es una dificultad, y en general las entidades financieras financiamos las necesidades, ¿no?, generales corporativas, pues ahí lo que solemos hacer, ¿no?, es buscar esa ambición que tienen las empresas, esos metas y objetivos que se están dotando, que pueden ser también, oye, metas de eficiencia energética, metas en el uso eficiente del agua, metas en la reciclabilidad de los materiales y de los residuos, ¿no? Y entonces es toda la empresa la que está encaminada a cumplir esas metas, y por tanto vinculamos esa financiación general corporativa a esos indicadores, ¿no? Y yo diría, Jorge, que más o menos ese es un poco el enfoque que tenemos. Diría que hay ocasiones en las que podemos tener marcos mixtos, ¿no?, donde pues hay empresas que pueden estar jugando, ¿no?, en las dos ligas. También a veces, pues porque las unidades de negocio, hay veces que hay conglomerados que atienden, ¿no?, a una sectorización más variada. Entonces creo que el mundo de los marcos en este sentido es bastante flexible, ¿no? Y el reto mayor es, oye, ¿cómo definimos esos indicadores que nos van a comprometer? ¿O cómo definimos esos usos de fondos y esas métricas de impacto que los tienen que acompañar para poder decidir si elegimos unos o otros, ¿no?, dentro de cada actividad de cada empresa? Aunque a nivel de la construcción de un marco de financiación sostenible, lo que recomendamos es que sea el más amplio posible, para que se pueda incluir todo tipo de financiación que pueda haber a lo largo de los próximos años. Es decir, tanto uso de fondos como la parte de la financiación vinculada a KPIs. Y precisamente en torno de esta cuestión de la financiación vinculada a KPI, Ferran, ahora te pasaría la palabra, porque Sí. en vuestro marco tenéis un KPI que yo creo que es un poco más distinto de los que se suelen ver, y es un KPI muy interesante. Entonces, me gustaría si nos puedes hablar un poquito Mm. del KPI que habéis planteado con el tema de cadena de valor. Vale, sí.
Si te parece, Jorge, como al final es un documento que es público, o sea que no... Pero vamos, para no extenderme demasiado, explico los 3 KPIs que tenemos en nuestro marco de financiación. Pero además, Vale, Carla, me ha gustado mucho porque ha lanzado la pregunta y la ha dejado ahí votando. Es espectacular de cómo se escogen los KPIs. Pues yo puedo contar nuestra experiencia, que ella la conoce bien. Em, y quizás voy a, aunque quizás es más para el final, pero voy a dejar caer un comentario, casi consejo, que igual es obvio, ¿no? Que es en la elección de estos KPIs, evidentemente, vamos, mi experiencia, y creo que no hay otra forma de hacerlo, tiene que ser un alineamiento muy potente y muy claro entre finanzas y sostenibilidad como mínimo. Igual luego hay más áreas involucradas, pero como mínimo estas dos. Y en nuestro caso, que lo comentaba Carla, o sea, las conversaciones entre Eric entre que tuvimos Eric y yo, pues fueron muy importantes, ¿no? Para escoger dentro de todos los objetivos que perseguimos en ESG, cuáles ponemos en el marco de financiación, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos 3. Uno tiene que ver con la reducción de la intensidad de la huella de carbono. El otro tiene que ver con la revalorización de nuestros residuos. Y el último, entonces, claro, estos dos son muy medioambientales, ¿no? Oye, son prioridad para ISIN. La gestión medioambiental correcta es uno de nuestros objetivos prioritarios en materia de ESG como compañía. Pero también tenemos y dedicamos mucho esfuerzo una parte de involucración en la cadena de valor. Entonces, al final, y cada vez más la normativa nos está empujando hacia allí, ¿no? La normativa de debida diligencia. O sea, cada vez más te están diciendo cosas que antes quizás era obvia, pero ahora ya cada vez nos van a acabar obligando a las empresas de no se trata solo de tu empresa, se trata de que influyas en fin, en tus proveedores, ¿no? En tus partners, ¿no? Entonces, IZIN dedica mucho esfuerzo desde hace muchos años a asegurar que nuestros proveedores reman en la misma dirección que nosotros. Hemos hecho muchos, ¿cómo decirlo? Hemos ido evolucionándolo mucho, ¿no? Empezamos por hacer encuestas en nuestros proveedores de cuál era su rendimiento en ESG. A partir de estas encuestas nos sentábamos con ellos, establecíamos marcos comunes de trabajo, marcábamos prioridades, buscábamos áreas en las que podíamos colaborar con ellos. Y esto lo hemos ido evolucionando porque, ¿qué nos pasó? Como supongo que le pasa a muchas compañías, que llega un momento en el cual es que la cadena de valor es muy grande, muy, muy grande. Y es muy difícil evaluarla entera y aún más difícil es asegurarte que la evaluación es rigurosa, o sea, es decir, auditarla, es muy difícil. Entonces, ya hace 2 años, lo que hicimos en ISIN fue movernos, o sea, apalancarnos, digamos, en la utilización de EcoVadis, que al final es una certificación, es un estándar de industria, se podría decir, y entonces lo que hacemos es que le solicitamos a todos nuestros proveedores que se certifiquen con EcoVadis. Porque EcoVadis no solamente digamos, te pide KPIs, sino que además los audita, hace una auditoría de evidencia documental de las respuestas que aporta cada proveedor. Con lo cual nos da mucha seguridad, ¿no? Sabemos bien que, oye, que si alguien dice algo, eso es correcto y además fácilmente sabemos cuál es el rendimiento que tiene cada proveedor. Y nos permite además identificar en qué áreas nos tenemos que centrar en estas conversaciones que tenemos con ellos, especialmente con los proveedores clave, ¿no? Oye, es la parte medioambiental, es la parte social, exactamente dónde hay que centrarse, ¿no? Y ya digo, dedicamos mucho esfuerzo. Tenemos el equipo de compras, de hecho la directora de compras siempre me lo dice, para mí la sociedad es lo más importante. Entonces, bueno, muy bien, pero eso hay que concretarlo, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos muy concretado. Entonces, siendo que dedicamos tanto esfuerzo y que es tan material para nosotros este tema, dijimos, oye, pues vamos a intentar incluirlo como KPI, ¿no? Y ahí vino la parte más, como iba a decir, ingenieril, ¿no? Pero vamos, de, oye, ¿cómo convertimos este esfuerzo que hacemos en cadena de valor en un KPI concreto que podamos poner en el marco de financiación? Entonces, lo que hicimos fue, digamos, marcar los proveedores, lo que llamamos proveedores clave. Vale, ¿qué quiere decir proveedor clave, no? Entonces marcamos un nivel de gasto por parte de ISIN, un threshold, ¿no? Por encima de tanto gasto te consideramos proveedor clave. Y no solo eso, sino que también dijimos, oye, que tengan una materialidad medioambiental importante. ¿Vale? Y claro. eso lo establecimos con marcos europeos de, oye, ¿qué quiere decir que tu industria es, digamos, medioambientalmente importante, ¿no? Que esta concreción, de hecho, es una concreción que internamente ya utilizábamos. O sea, cuando yo me siento con un proveedor y le llamo clave, y o sea, no me puedo sentar con todos los que tiene ISIN, pero cuando me siento con uno es porque al final es esto, es importante para ISIN por cuanto tenemos un gasto importante, pero además porque su industria, pues medioambientalmente hablando, hay que tenerla muy controlada, ¿no? Entonces, sencillamente eso lo trasladamos al marco de financiación y ya digo, y es lo que hoy en día, en fin, utilizamos como KPI, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Fernando. No, es un ejemplo genial y muy interesante de cómo la financiación sostenible puede promover también la mejora de desempeño sostenible en la cadena de valor, ¿no? Fernando, yo aprovecho para seguir contigo y Ujú. preguntarte
cuáles han sido los retos en el desarrollo de este marco, en vuestro caso, y si tú crees que, bueno, al final de un año más o menos, que ya tenéis como que impactos que podéis comentar. Sí. Bueno, los retos se han ido comentando un poco, ¿no? Al Sí, final claro. habían algunos muy técnicos, ¿no? De, oye, lo que decías tú, ¿no, Jorge? Y supongo que lo recordarás. Perdón, porque no, quizás sí que lo he mencionado, pero nosotros lo trabajamos en marco de diferenciación en colaboración con Antesis y con BBV, de hecho con Jorge y con Carla. Y por la de Sdin estábamos, como comentaba, Eric y yo. Entonces, los retos, uno de los más importantes que tuvimos durante el proceso fue precisamente el asegurar que era muy abierto, ¿no? O sea, que nos permitiría a futuro incluir productos financieros que quizás hoy en día no tenemos todavía, pero que si en el futuro los incorporábamos a la compañía, pues que pudieran estar también englobados dentro de este marco de financiación. Este fue un reto importante. Y luego el otro, que quizás se intuye de lo que explicaba antes, fue precisamente la elección de estos KPIs, ¿no? Ahí primero tuvimos unas conversaciones internas importantes, pero luego también tuvimos conversaciones con vosotros, ¿no? Igual nosotros un KPI, a mí personalmente había uno que me gustaba mucho y que me encajaba mucho, que era muy social, pero que luego veíamos que su medición podía ser compleja y eso podría generarnos en algún punto ciertos malentendidos, digamos, cuando lo trasladásemos a contratos y acuerdos con las entidades financieras, ¿no? Entonces, ya digo, ese fue otro reto, ¿no? Que quizás es, en fin, ¿no? Y yo diría que es esto. Luego quizás hay quizás una cosa más técnica, ¿no? Que es el alineamiento, asegurar bien el alineamiento con los marcos internacionales y tal, porque toda esa parte, si te dejas acompañar, como hicimos nosotros, para mí al menos no supuso un esfuerzo tan significativo, ¿no? Yo quizás diría estos dos eran los retos más importantes. Y desde el Vale. punto de vista de los impactos, bueno, llevamos un año, no solamente llevamos un año, ¿no? Sino que además hemos hecho, ahora acabamos de trasladarlo a alguna entidad financiera, en la medición de los KPIs por primera vez, ¿no? Para formalizar que los hemos cumplido, que ya digo yo, los hemos cumplido, pero para formalizar que los hemos cumplido y entonces eso empezará a tener efectos sobre la financiación de la compañía, ¿no? Entonces, los impactos, además de este, que es muy evidente, ¿no? De haber conseguido los KPIs y por tanto tener las ventajas financieras que eso te aporta, también es el hecho de que, ostras, ahora no solamente finanzas, ¿no? Porque además ahora lo estamos trasladando también hacia arriba, o sea, incluso a la alta dirección de la compañía, oye, es que ahora no solamente ya no es un tema tan técnico, ¿no? O sea, ¿y por qué hay que reducir la huella de carbono y qué ventajas nos aporta, yo qué sé, ¿no? Migrar a a flota sostenible y tal, ya no es un tema tan técnico de sostenibilidad. Es que ahora todo el mundo entiende ya no solamente la ventaja que tiene eso para el medio ambiente, que por supuesto que eso también sobre todo es parte de mi responsabilidad, sino también la ventaja tan directa y tan evidente que nos aporta, ¿no? Que es que cumplimos el KPI que tenemos comprometido en nuestro marco de financiación, ¿no? O sea, es como más, ¿no? Y ya por comentar muy rápido, y no me quiero extender, también hay una característica muy especial en nuestro marco, muy especial, vamos, a mí me parece muy especial, en nuestro marco de financiación, que es a qué vamos a dedicar los fondos que se deriven de esta ventaja financiera que nos aporta cumplir los KPIs. O sea, al final, si cumplimos los KPIs, nuestra financiación es un poquito más barata. Esta diferencia que aporta el haber cumplido los KPIs, Tasa de interés, sí. justo, esta tasa de interés que se reduce, digamos, el diferencial, o sea, este dinero que se ahorra a ISDIN, nosotros lo que acordamos fue, en este año, vamos, lo hemos acordado así, que es los fondos que se deriven no irán a la caja de ISDIN, no beneficiarán a nuestra P&L, sino que los utilizaremos para financiar un proyecto que para nosotros es totalmente core, que es el de la lucha por un futuro sin cáncer de piel, que es una ambición trascendente que tenemos como compañía, que dedicamos muchísimos esfuerzos para conseguirlo. Pues entonces, todo este dinero que se derive de allí, en vez de meterlo en la caja de ISDIN, lo utilizaremos en fin, para apoyar un proyecto que tenemos concretamente en Mozambique, ¿no? Para luchar contra el cáncer de piel, ¿no? Con lo cual, una vez más, lo que hace es que no solamente dentro de la compañía se entiende que cumplir medioambientalmente hablando beneficia nuestras finanzas, sino que se entienda aún mejor que es que eso además beneficiará a un proyecto trascendente que tenemos, que es el de la lucha contra el cáncer de piel. Entonces, de repente se vuelve casi en un deseo, ¿no? Ya no es como de "Oh, nos hemos puesto a la barrera", sino que es un deseo que tenemos que alcanzarlo porque es que eso beneficia a un tercero, ¿no? Entonces, bueno, francamente Sí, estamos sí, satisfechos sí, y... sí. Es una buenísima iniciativa y Mm. es genial que lo estéis enfocando así, sin duda. Carlos, no tenemos mucho tiempo, pero te preguntaría así también de forma muy rápida, ¿qué retos existan de forma general para las empresas con la construcción de este tipo de documento? Pues muy, muy rápido y lo voy a formular en términos de retos impacto. Es decir, que lo mismo que es un reto, luego si se consigue es un impacto, ¿no? Y voy a retomar lo que ya hemos dicho. En primer lugar,
apoya muchísimo al alineamiento dentro de la compañía. Lo ha explicado Ferran fenomenal, el que finanzas se alinee con sostenibilidad, pero que además esto hay conversaciones a nivel de los CEOs, las CEOs, comité de dirección, pues es fundamental, ¿no? Y se pone la sostenibilidad y la gestión y la estrategia corporativa a otro nivel. Por tanto, un reto el alinearlo, pero cuando se trabaja en ello, pues oye, surge una estrategia mucho más robusta y engarzada en la empresa. Y yo creo que un poco, la verdad que me quedo con eso, pero yo creo que también esa mejora de gobernanza, creo que me la llevo también a la mejor gobernanza en el mundo financiero, ¿no? Y lo hemos comentado. Creo que hay un reto de gobernanza, de alineamiento entre las empresas con las entidades financieras y entre nosotras mismas como entidades financieras, y creo que con este tipo de instrumentos vamos encaminados a una comunicación mucho más sencilla, más directa, más transparente, más homogénea y que le facilita la vida a nuestros clientes, que es lo que en el fondo, pues yo creo que al menos yo creo que desde BVA es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Haciendo, acompañando a nuestros clientes, haciéndoles la vida más fácil y siendo un socio estratégico, porque esto es un diferencial en cuanto a una mejor competitividad, ¿no? Por tanto, esos son nuestros objetivos, esos son los retos y creo que esos son los impactos que vamos a ver, como dice Ferran, pasado el año y en los siguientes años. Vale, perfecto, muchas gracias, Carla. Invito a los participantes ahora que pongan las cuestiones que les gusta poner. Mientras Ferran y Carla os pregunto que, bueno, solo para terminar y antes del Q&A, ¿qué recomendaciones principales, aunque habéis dado muchísimas a lo largo de la sesión, darías a las empresas que quieren desarrollar su propio marco? Si Carla, quieres ¿quieres empezar empezar tú, tú? Ferran, Ah, te vale, dejo. vale. Vale. Bueno, sí, a ver, Jorge, como creo que ya decías, lo hemos ido comentando. O sea, para mí uno clave es, ostras, dejarse acompañar. O sea, yo creo que es clave. Y además no dejarse acompañar únicamente por una consultora, como hicimos nosotros. Creo que también es muy importante el acompañamiento por parte de un banco. O sea, en nuestro caso, como hemos comentado, lo elaboramos el marco de financiación de la mano de Antesis y de BVA. Y eso crea como este trípode que funciona muy bien, ¿no? O sea, que a nosotros al menos nos funciona muy bien porque todo el rato tienes la perspectiva no solamente la estratégica y más técnica con el consultor, sino también ya más específicamente de finanzas. Además, un banco, y hablando con el tesorero, se entiende mucho más rápido de qué productos estamos hablando. O sea, que en fin, yo ese es un consejo clarísimo que daría, el dejarse acompañar por este dúo, ¿no? Consultor y banco. Y luego cosas que ya han ido saliendo, ¿no? El asegurar que se hace de la mano de finanzas. Esto no se puede hacer solamente desde sostenibilidad, igual que tampoco creo que se puede hacer únicamente desde finanzas. Tiene que existir esta simbiosis muy, muy bien. Y luego una cosa que quizás ya ha dicho Carla, que quizás yo no lo había detectado tanto, pero es oye, tienes que tener muy claro cuál es su estrategia, qué es material para ti. O sea, no tendría sentido ponerte KPIs que no estés efectivamente persiguiendo con todos los esfuerzos de la compañía, ¿no? Quizás serían estos tres los grandes consejos. Bueno, yo voy a complementar a Ferran, que él sabe que vamos muy alineados en esta simbiosis fundamental, en algo que parece repetir, pero no, creo que dejarse acompañar es fundamental. Y a la vez que en ISDIN se dejaron acompañar y otras compañías se están dejando acompañar, creo que estoy muy agradecida y creo que fuisteis muy valientes en ISDIN en dejaros retar. Recuerdo el indicador de cadena de suministro y no era fácil y os retamos y lo tomasteis. Creo que es una oportunidad única, de verdad, para contrastar elementos de la estrategia, que por supuesto las empresas elaboran estrategias acompañadas de muchísima gente, etcétera. Pero de repente esto es otra oportunidad, de repente, para hacer como un cross-check, ¿no? Entonces, ese dejarse retar que retamos en BVA, pues desde luego estamos ocupados en combatir el greenwashing, estamos ocupados en que las estrategias sean robustas, en que el mundo de finanzas sostenibles tenga credibilidad y sentido, ¿no? Entonces ahí, pues cuando vemos los proyectos, cuando vemos los indicadores, pues
oye, pues mostramos un nivel de ambición alto y retamos a las compañías. Entonces, en ISDIN, gracias por ser valientes y tomar los retos. Y yo creo que es un momento también, oye, pues bonito de calibrar hasta qué punto esos objetivos están siendo suficientemente ambiciosos o no. Así que bueno, yo esa es una parte, ¿no? de los consejos, dejarse acompañar, dejarse retar, ¿no? Y luego, pues oye, revisar un poco, Jorge, lo que hablábamos antes, en qué punto estoy y qué me hace falta para poder acometer esto con garantías de tiempo y forma, ¿no? Tengo estrategia sostenida robusta, tengo indicadores, tengo una estructura que va a poder liderar esto, ¿no? Oye, y un plus si hay algo de conocimiento en finanzas sostenibles, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias, Carla y Ferran, por estas recomendaciones. Yo, para no perder más tiempo, voy directamente a las cuestiones de los participantes. Voy a escoger aquí una que creo que es bastante interesante, que de forma resumida nos pregunta si los principios dicen cuántos indicadores debe tener un marco. Esto es una cuestión interesante porque aunque los principios, claro, no dicen nada respecto a esto, pero Carla, esta la enfocaría para ti. ¿Cuántos indicadores, o mejor, qué es importante a la hora de escoger cuántos indicadores tiene que tener la parte de los KPI Link, un marco de financiación? Mira, primero voy a dar la respuesta rápida, que son unas medias, y luego voy a hablar un poco de cómo eso se complejiza. Entonces, cuando hablamos de operaciones individuales, en general, estamos hablando en Europa de medias que tienen alrededor de 3, ¿vale? De 3 indicadores. Cuando hablamos de marcos de finanzas sostenibles, estamos hablando de un baromo más o menos de 3 a 5, ¿vale? Indicadores, ¿no? Esa es como la respuesta fácil que creo que le gustará a la persona que está haciendo la pregunta. Ahora, ¿cuándo se complejiza esto? Y muy rápido. Esto que se complejiza por lo que comentaba Jorge con la parte de materialidad. Y algo que no hemos comentado, que es uno de los grandes retos, es qué tipo de perímetro societario estamos teniendo en cuenta en la elaboración del marco de financiación sostenible, ¿no? Depende de la complejidad empresarial que haya, depende de las diferencias que haya entre los diferentes sectores, ¿no? de actividad, vamos a tener unas materialidades más homogéneas o unas materialidades más asimétricas, más complejas en esos cruces, ¿no? ¿A qué me refiero? Si de repente tengo con una empresa, por ejemplo, con la que estamos trabajando ahora, un conglomerado donde tenemos una actividad que es agrícola y de repente el resto estamos hablando de actividades que tienen que ver más con infraestructuras y construcción, ahí hay una labor previa de qué perímetro queremos cubrir, qué materialidades juegan en este perímetro y cómo acompasamos los indicadores a esas materialidades. Entonces, bueno, ese es el ejercicio que hacemos generalmente en esta elaboración, ¿no? del marco, y eso es quizás lo que a veces la complejidad empresarial puede hacer mover hacia tener más indicadores o menos para que a veces todas las actividades queden reflejadas, ¿no? Eso puede ser una variable de mayor número de KPIs o de complejidad. Perfecto, muchas gracias, Carla. Otra pregunta aquí interesante, y como esto puede tener más que una respuesta, porque diferentes empresas tratan las cuestiones de reporting y verificación de forma distinta. Esta la pondría a ti, Ferran. ¿Cómo estáis supervisionando la evolución de los KPIs y el cumplimiento de los objetivos? Bueno, a ver, nosotros, como he comentado, estos objetivos que hemos puesto en el marco de financiación ya los teníamos como objetivos de compañía de ESG, los cuales seguimos cada año porque los reportamos no solo al CEO de la compañía, sino incluso al consejo. Con lo cual, el seguimiento, pues, digamos, ya llevábamos muchos años haciéndolo, y de hecho, cuando estábamos decidiendo qué KPIs utilizar, recuerdo que un punto que se nos levantaba, tanto por tu parte, Jorge, como por el de Carla, es que hubiera un histórico, ¿no? Para que se pudiera establecer un año base, se Claro. pudiera ver una evolución, ¿no? Con lo cual, ¿y cómo lo estamos siguiendo? Pues depende de cada uno de los KPIs, ¿no? O sea, el de
El de la gestión de residuos lo seguimos sobre todo con el equipo de operaciones y con cada uno de los países que bueno, nos pasan todos los informes de gestión de los residuos, a qué se ha dedicado cada uno de ellos. Bueno, Ujú. o sea, es una parte muy cuantitativa, pero que ya era bastante natural para nosotros, ¿no? Entonces, y luego, claro, es importante que no se trata de lo que diga ISDIN, ¿no? Sino que lo sometemos a verificación a través de momento lo hemos hecho a través del estado de información no financiera. Como lo sometemos a auditoría, pues Eso eran es, KPIs que ya claro. incluíamos antiguamente, pues los hemos continuado incluyendo para que haya un tercero independiente que, digamos, dé fe de que efectivamente, en fin, lo estamos alcanzando, ¿no? Y eso, Carla, claro que a partir del momento que tenéis una financiación bajo un marco, sea con ISDIN o con otra empresa, que tenga los KPIs verificados en sus estados de información no financiera, eso ya lo podéis utilizar para darlo como válido, ¿no? Sí, sí. Como decimos al final, tiene que haber unas mínimas garantías de que esto no es algo, digamos, que se pueda Claro. modificar aleatoriamente por parte de la empresa. Lo digo para dar mayor contexto, porque sé que Ujú. las burocracias son muy tediosas y empatizo con las empresas en que este tipo de reportes a veces pues, incrementa los costes. Como decía Ferran, nosotros estamos entendiendo que el informe, digamos, el informe anual, información no financiera auditada es válido, pero quiero que entendáis que a veces estas peticiones vienen porque nosotros como entidad financiera estamos muy supervisados por el regulador. Hay una preocupación creciente de lucha contra el greenwashing y nos demandan, el regulador nos demanda justificar, ¿no?, cada una de las financiaciones que otorgamos, la incentivación, etcétera, que venga muy bien documentada con evidencias, ¿no? Entonces, claro, yo sé que esto a veces algunas empresas, pues bueno, les supone modificar a lo mejor algunas cosas que estaban reportando en la información no financiera, pero creemos que esa es la manera más sencilla, a veces se puede hacer en un anexo, etcétera, y que entra dentro, digamos, del modus operandi habitual de muchas empresas, ¿no? Carla, tengo aquí una cuestión muy pragmática. También se dice así en castellano, ¿no? Pragmática. Sí. Sí. No sé si quieres contestarla, pero te la pongo. Me preguntan así, ¿cuántos puntos básicos de diferencial se pueden lograr en los tipos de interés? Bueno, si quieres dar rangos o algo así, o quizás solo establecer la diferencia entre los tipos de interés que hay en uso de fondos o en KPI Link, lo dejo a tu criterio. O si no, la persona que hace la pregunta que te escriba después y lo comentáis en privado. No, mira, no tengo ningún problema en contestar. Lo importante, porque además así aprovecho y quizás, Ferran, me encantaría si me puedes también complementar, ¿no? Que realmente la intención de hacer todo esto, las ventajas que hemos hablado, los impactos que genera en general en las empresas que están preparadas para hacer esto, que estamos acompañando, no están buscando una incentivación en precio. Las incentivaciones en precios, como digo, no son diferenciales, sobre todo cuando nos vamos a la financiación general corporativa y al uso de indicadores. Hay cierto, lo comentaba antes, puede haber un mayor apetito en la parte de uso de fondos, ¿vale? Pero en general en un mercado europeo podemos estar hablando de rangos de entre 2 y 5 puntos básicos. Es verdad que con la variabilidad de las monedas, por ejemplo, nosotros que tenemos presencia en México y Latinoamérica importante, puedes estar viendo unas variaciones mayores, ¿no? Pero en la zona euro, por simplificar, estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero yo insistir que las empresas que realmente están comprometidas con este tipo de iniciativas, pues no es la incentivación en precio el fin último por el que se hace esto, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de ISDIN, ¿cómo estáis soportando con esa bonificación proyectos contra la lucha del cáncer de piel? Entonces, Ujú. hay también un interés, ¿no? Porque Claro. cuanto más se recoja, mayor es el importe que se puede dedicar a esos proyectos también, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Pero y justo, vamos, que no puedo estar más de acuerdo con Carla, es lo que ha indicado ella. O sea, evidentemente digamos, la bonificación financiera es uno de los beneficios del marco de financiación, por supuesto,
pero como decía ella, no solo, ¿eh? O sea, el alineamiento que te aporta, la mejora en la gobernanza, la involucración de los equipos, son beneficios que quizás no son tan evidentes. Para mí, en sostenibilidad son súper evidentes, pero entiendo que mirando la generalidad de la compañía quizás no son los más evidentes, pero son muy, muy importantes también. Muy importantes. Vale, tengo también, muchas gracias Ferran y Carla. Mm. Tengo también aquí una cuestión muy sencilla que creo que podemos contestar antes de irnos, que es ¿cuánto tiempo se tarda en formalizar o preparar un marco de financiación? Bueno, yo puedo contestar un poco de la parte del desarrollo de esta parte más técnica del marco y no después todo de los trámites que hay después con las entidades financieras y todo más. Pero, por ejemplo, los proyectos de desarrollo de marcos de financiación sostenible que tenemos en Antesis tardan 3-4 meses al máximo. Pero después no sé cuánto tiempo tarda a nivel de aprobación, de mirarlo con las entidades financieras, pero creo que también no tarda mucho hasta que se pueda utilizar, ¿no, Carla? Mm. No, en nuestro caso es bastante inmediato. En lo que suele tardar, nosotros hemos hecho marcos más o menos los rápidos en 2 meses. Y Ujú. como digo, gran parte a veces de los tiempos es porque hay veces que hay que hacer labor de comunicación interna y aprobaciones internas que llevan tiempo. Ejemplo, Eso someto es. el marco a departamentos de legal, jurídicos o de Legal, comunicación. exacto. Eso pues lleva a veces unos tiempos. A veces se tarda un poco al principio en temas de NDA, pero realmente, quitadas estos temas, cuando una empresa está muy preparada, como digo, estaríamos hablando de no más de 2 meses. Las referencias que ha dado Jorge de media son también las que se pueden estar moviendo en mi experiencia. También decir que en este aprendizaje que llevamos, pues hay veces, y yo por eso digo que no lo recomiendo, hay ocasiones en que si de verdad no está claro, si no hay un alineamiento interno de vamos por esto y vamos remando, ¿no?, diferentes equipos, pues a veces se prolonga demasiado, ¿no? Y yo pues quizás ese escenario no lo recomiendo tanto porque creo que desgasta un poco, ¿no? Entonces es quizás mejor empezar más tarde con los equipos alineados, que vayamos preparando qué hace falta y ya hacer el kickoff cuando esos mimbres estén encima de la mesa, y os acompañamos también en ese proceso. Y luego ya sí, cuando arranca, pues ponerse unos objetivos más, entre comillas, agresivos de darlo por cerrado en un par de meses, 3, 4 a lo sumo, ¿no? Ujú. Carla, una Sí. cuestión, perdona, una cuestión muy interesante e importante que ha surgido, que creo que es importante contestar justo ahora mismo, es que las entidades financieras tienen que aprobar nuestro marco upfront. Bueno, esto es como siempre, ¿no? No quiero poner un símil con la familia, ¿no? Porque me quedaría muy... no veo las caras de quien lo está escuchando, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, de verdad, en esto de la sostenibilidad yo creo que se ha puesto más que nunca en evidencia que es necesario cooperar y colaborar, ¿no? Entonces, está fenomenal, ¿no?, que una empresa haga un marco y lo haga de la mano de un consultor, pero si es un marco de financiación sostenible, pues tiene sentido, ¿no?, compartirlo con las entidades. Entonces, yo en los marcos en los que estoy participando activamente, pues eso nace de saque y es lo que yo recomiendo y un poco la experiencia que os contaba Ferran. Pero cuando se trabaja en paralelo, sin contar con la entidad financiera, oye, pues yo creo que compartirlo... compartirlo antes de que esté cerrado al pool bancario, siempre creo que es un ejercicio muy sano, porque en definitiva, aunque es un marco, los marcos son de las empresas, pero para hacerlos valer al mundo inversor y financiero, ¿no? Entonces, qué mejor, yo creo, estrategia que considerar los bancos como un partner y una validación. Aquí, la verdad, bueno, yo trabajo en BVA, pero interactúo con otras entidades financieras y sí que es verdad que tengo que decir que, bueno, pues las empresas cuentan con diferentes entidades en el pool bancario. Sinceramente, no todas las entidades financieras tienen el nivel
para acompañar en estos procesos, porque es así, porque hay algunas que tenemos pues llevamos mucho tiempo con estas estrategias de sostenibilidad, acompañamiento a clientes en estrategias de sostenibilidad, y creo que estamos más preparadas. Por tanto, por ser muy sincera, pues en una empresa que tenga un pool bancario variado no hace falta que pregunte a todas, pero sí a las que considere que están siendo punta de lanza en estos aspectos, y desde luego sí que creo que en BVA le podemos dar un feedback que puede ser valioso, ¿no? Yo sí Claro. puedo, perdón, si puedo añadir mi humilde comprensión de este tema y ante la pregunta que nosotros también yo también la tenía, es, al final yo lo entendí, ¿eh? O sea, el marco de financiación es como la carta de presentación de tu compañía. O sea, tú dices, oye, yo quiero jugar con estas reglas. Mi financiación la quiero jugar con estas reglas de aquí. Luego la entidad financiera, como decía Carla, se adaptará o no. Igual te diré, "Mira, o sea, me parece muy bien, pero mira, por el motivo que sea, nosotros no nos vamos a acoger a este marco de financiación y no vamos a mejorar la financiación". O otras te dirán que sí. Nuestra experiencia hasta ahora es que todas han dicho que sí. O sea, los grandes grupos financieros, BBVA uno de ellos, normalmente todos ya les encaja y normalmente se adaptan. Un consejo que quizás no hemos dado, pero que a nosotros nos ha servido muchísimo, es que en tu marco de financiación pongas varios KPIs. No todos los utilizarás. O sea, en nuestro caso, no todos los productos financieros de SGIN se están utilizando los 3 KPIs que establecimos. En la mayoría se están utilizando solamente 2. Porque al final la entidad financiera te dice, oye, de los que tú pones en tu marco de financiación, mira, para mí son más importantes o lo que sea, o me encajan mejor, pues este y este. Pues genial. Entonces, eso también te da más probabilidades de que todas las entidades financieras encuentren encaje a tu marco de financiación. Pero vamos, no te lo han de aprobar upfront, tú se lo presentas, pero luego cómo se materializa o cómo se concreta es que tú tienes que establecer un acuerdo con cada entidad financiera para cada uno de tus productos financieros donde dices, oye, a partir de ahora este producto financiero, no sé, esta línea de crédito estará vinculada al siguiente KPI o a los siguientes KPIs que emanan del marco de financiación de la compañía y que se medirán de esta forma, se aprobarán en tal fecha, se revisarán no sé cómo y tendrán no sé cuántos pipos de diferencia, ¿no? O sea, es decir, que el marco de financiación establece algo, pero luego la formalización en sí, hay que hacer un acuerdo, hay un contrato, digamos, ¿no? Pero que emana de tu marco de financiación, para entendernos, ¿eh? No sé si lo he aclarado, pero vamos, creo que sí, ¿no? Sí, muy claro. Muchas Mm. gracias, Ferran. Muchas gracias, Carla, también. Consciente del tiempo de todos y todas, y como ya hemos pasado de la hora, os dejo aquí la diapositiva que tiene nuestros correos por si queréis aclarar algo más, sea conmigo, con Ferran o con Carla. Agradezco mucho, Ferran, Carla, vuestra muy valiosa participación en este webinar, esta pequeña colaboración con nosotros. Y agradezco también a todos los participantes, a los que han puesto cuestiones y también a todos los otros. Y bueno, estamos aquí disponibles para lo que queráis, y os deseo a todos un muy buen día y un resto de buena semana. Gracias. Gracias igualmente. Buen día. Adiós, Carla. Adiós, Ferran. Buen día. Buen Adiós. día. Adiós.